tema de discusión en estas audiencias y a pesar de que tenemos 9 recintos carcelarios con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta comisión en innumerables oportunidades ha instado al Estado venezolano a corregir la situación de nuestras prisiones, pareciera que este se ha hecho el sordo ante tales solicitudes y hoy en día la grave crisis que se vive en las cárceles venezolanas se le ha escapado de las manos del Estado. Las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad se han convertido en parte de la cotidianidad de nuestras prisiones. A raíz de los hechos que ocurrieron en las cárceles del Rodeo 1 y 2, ambas con medidas provisionales en junio del año pasado, del 2011, que podemos decir que divide la historia penitenciaria venezolana en un antes y un después, el Estado venezolano decidió crear un ministerio para el servicio penitenciario que vendría a suplir las funciones que antes estaban en manos del Ministerio de Interiores y Justicia. La creación de este ministerio ya tiene 1 año y 3 meses, no ha cambiado la situación de las prisiones venezolanas. Los problemas siguen siendo los mismos y podríamos decir que es más grave que antes. Para resumir un poco la problemática de nuestras prisiones, tenemos en primer lugar un hacinamiento extremo. Tenemos una capacidad para albergar a 14.500 reclusos actualmente y hay en la actualidad más de 45.000. Aunado a que en estos últimos meses se han cerrado 2 recintos carcelarios sin que se haya abierto ningún recinto carcelario nuevo, o sea, por lo que se ha traspasado el problema hacia otros recintos que ya estaban anteriormente hacinados. Igualmente, la violencia continúa a niveles que antes no existían dentro de los recintos carcelarios, y para dar un ejemplo, solo desde la creación de este ministerio, nuestra organización reporta más de 600 reclusos muertos en los recintos carcelarios y 1.000 heridos. El ocio de la población reclusa sigue siendo un porcentaje que supera al 90%, pues no existe dentro de los recintos carcelarios venezolanos ningún tipo de actividad educativa, laboral o recreativa que busque que los privados de libertad ocupen su tiempo libre. Y otro de los graves problemas, para nosotros tal vez el problema más grave que hay, es el ingreso de armas, drogas y otras sustancias ilícitas a los recintos carcelarios. Digo un problema muy grave si tomamos en cuenta que las cárceles venezolanas son espacios cerrados, totalmente custodiados en la parte externa por la Guardia Nacional Bolivariana, un componente de la Fuerza Armada Nacional, y en el área interna por funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario. A pesar de las cantidades de veces que hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación de Venezuela, en Venezuela se investigue el ingreso de armas hacia estos recintos, no hemos obtenido hasta ahora ningún tipo de respuesta y hemos visto en oportunidades a la misma ministra para el Servicio Penitenciario presentar armas incautadas dentro del recinto carcelario, pero nunca presentar a los responsables del ingreso de estas armas. Nosotros queremos solicitar a esta comisión que inste al Estado venezolano a que se investigue por qué los privados de libertad de Venezuela tienen en poder todas estas armas que poseen. Yo por último quiero consignar este CD con un programa de televisión venezolano del día 18/10 del 2012 en Venezolana de Televisión, donde la ministra para el Servicio Penitenciario amenazó a las organizaciones que veníamos a esta audiencia en Washington con que nos traía una sorpresa a la audiencia. Yo quiero dejarlo acá consignado para que quede constancia de eso. Y ahora, bueno, dejo con ustedes a Rocío San Miguel, de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Nación. Buenas tardes. En nombre de la Organización Control Ciudadano que represento, y en los próximos 4 minutos haré un resumen de la situación de los privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares, Senapromil, y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicado en el Helicoide de Caracas. 2 centros completamente invisibilizados en la rendición de cuentas y ajenos a cualquier mecanismo de control y auditabilidad de Venezuela. Contrario a las cárceles comunes en nuestro país, el hermetismo sobre lo que pasa en el Helicoide y lo que pasa en Ramo Verde es total. Allí no hay planes, tampoco escándalos que trasciendan a los medios.
son responsables de estos centros el general Miguel Rodríguez Torres, director del SEBIN, y el general Carlos Yanes Figueredo, ambos militares activos de la Fuerza Armada Nacional, quienes hacen alarde de su enorme poder y alegan rendir cuentas directamente ante el presidente de la República, tal como refieren personas privadas de libertad en dichos centros de reclusión. En concreto me referiré, y así consignaremos cada uno y pormenorizadamente todos los detalles, en primera parte a la condición de Senapromil. Allí hay una población penitenciaria de 97 militares, 33 de los cuales se encuentran penados, y de ellos 7 solamente por tribunales militares. 64 de estas personas se encuentran en calidad de procesados por delitos que en su totalidad no sobrepasan los 6 años. Es decir, en este momento en Venezuela hay 64 militares indebidamente detenidos en Ramo Verde, violando el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 244 del Código Orgánico de Procesal Penal y en consecuencia el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al igual que el sistema penal ordinario, en este centro se violan los derechos al debido proceso, a ser juzgado en libertad, etcétera, etcétera. Sobre el SEBIN no se reportan tampoco cifras en Venezuela públicas de lo que allí sucede. En este momento hay una población de 46 a 47 personas detenidas, de los cuales solo 6 se encuentran sentenciados. Lo que voy a narrar ahora ha sido construido en los últimos meses por testimonio de los propios detenidos y de sus familiares, algunos de estos detenidos torturados. Los centros de detención del SEBIN no son cárceles legalmente registradas en Venezuela. Estos recintos son una dependencia de la policía política del gobierno venezolano. Allí hay personas que han pasado 8 años encerrados, a quienes solo se les permite 5 horas y media de sol al mes, pues no disponen de patio para ello. Esto equivale, honorables comisionados, a 21 días de contacto con el sol y 8 años privados de libertad. Las instalaciones del SEBIN de Vijode son lo más parecido a lo que se conoce como pasillos de la muerte, donde alojan a los que están condenados a silla eléctrica o cámara de gas. Los detenidos deben conservar sus heces y su orina en el lapso que comprende entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, pues la mayoría de ellos no disponen de baños y quedan completamente encerrados. Inclusive frente a una emergencia médica pueden verse completamente impedidos de cualquier actuación. Se efectúa la práctica del acoso, amedrentamiento psicológico y de retaliación con ciertos detenidos, concretamente los llamados casos presos políticos, y no existen tratamientos idóneos, resaltando entre los castigos arbitrarios que se aplican el uso de los llamados tigritos. Se consignan pormenorizadamente en esta audiencia todos los detalles que aquí se refieren. En concreto vamos a pedir 3 peticiones, voy a referirme solamente a una de ellas, en general, a que se cumplan en Venezuela los términos de la sentencia del 26 de junio del 2012 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cambiaría completamente la situación de los privados de libertad, y que se mire con urgencia la situación de 64 personas detenidas en Ramo Verde con voluntad política la semana que viene pudiesen estar en libertad en Venezuela. Y me refiero a la situación inclusive de humilísimos soldados que se encuentran allí detenidos sin asistencia de abogados privados, que tienen que ser dejados en libertad. Muchísimas gracias. Dejo la palabra a Luis Cedeño de Paz Activa. Sí, gracias. Buenas tardes a los distintos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes del Estado venezolano y al público en general que hoy nos acompaña en la audiencia. La Asociación Civil Paz Activa tiene interés en este tema, dado que el sistema penitenciario y su funcionamiento tiene una correlación directa en los indicadores de violencia interpersonal y criminalidad que afectan a toda la sociedad, por lo que queremos hacer el conocimiento de esta comisión los siguientes puntos. La presencia masiva de armas de fuego en los recintos penitenciarios denota una altísima corrupción por parte de los responsables de la seguridad de estos centros, tanto de los custodios penitenciarios, personal administrativo y de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de la seguridad de los mismos. La presencia de estas, que incluyen armas cortas, escopetas, rifles de asalto liviano, granadas fragmentarias, morteros, gases lacrimógenos y miles de municiones de todos los calibres, son el principal motor de la violencia homicida en los penales y el medio para mantener el control de los mismos. De los anexos que vamos a consignar, estamos frente a un fenómeno nuevo en Venezuela, dentro de la estructura del Estado, el control y la administración por parte de grupos delincuenciales organizados dentro del sistema penitenciario
crecido de manera exponencial en el país. Esto es posible gracias al acceso ilimitado de recursos tales como telefonía celular y el acceso a tecnologías de información e Internet de forma no regulada para recabar información necesaria para llevar adelante estas actividades delictivas que requieren coordinación y organización dentro y fuera de los penales. Las cárceles venezolanas son la manifestación más clara de la presencia del delito organizado dentro de instituciones del sistema de justicia venezolano. La ausencia del Estado como proveedor de servicios básicos que requieren los privados de libertad genera una red de corrupción que mueve millones de bolívares, que retroalimenta las actividades delictivas dentro de los penales y hace de los jefes delictivos que controlan estos proveedores de un estado de bienestar inédito en otras cárceles del mundo, convirtiéndolos en muchos casos en paraísos de desviación controlada por códigos normativos propios. Nuestras peticiones a esta comisión es instar al Estado a restablecer el control del Estado sobre funciones administrativas que actualmente ejercen grupos delincuenciales dentro de los penales. 2. Dar acceso a la información pública sobre índices delictivos y sucesos de violencia dentro de las cárceles venezolanas para coadyuvar desde la sociedad civil las recomendaciones y políticas públicas para su aplicación desde el Estado. Remover progresivamente a la Guardia Nacional Bolivariana de funciones de control de los centros penitenciarios y promover la contratación de personal civil preparado como custodios penitenciarios para estas labores. Establecer mecanismos efectivos para la inversión progresiva de la presencia de armas de fuego dentro de la población penal. Y por último, establecer mecanismos para el control y represión de actividades criminales que tienen su origen y ejecución desde los penales venezolanos que afectan a la población civil. Vamos a hacer entrega de la documentación digital que soporta nuestras observaciones para su consideración y los futuros reportes de esta comisión. Dejo con ustedes a Marco Antonio Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Gracias. Buenas tardes, estimados comisionados y comisionadas, Estado venezolano, sociedad civil en general y todos los que nos ven por los medios de comunicación. Mi nombre es Marco Antonio Ponce y soy representante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que es una ONG venezolana dedicada al estudio, seguimiento sistemático y riguroso de la protesta en Venezuela. La situación de la conflictividad reportada en el sistema penitenciario venezolano se enmarca en un contexto en donde los niveles de conflictividad y protesta social se incrementan cada año. Es decir, desde hace casi 6 años se bate el récord en el número de protestas. Por ejemplo, en 2011 hubo un 70% más de protestas que en 2010, es decir, en 2011 5.000 protestas, en 2010 unas 3.000 protestas. Ya para 2012 encontramos que se han registrado unas 4.000 protestas en todo el territorio nacional. Adicionalmente a este contexto debemos destacar la creciente política de criminalización de la protesta social que adelanta el Estado venezolano y que reporta más de 2.500 personas privadas de libertad o con procedimientos penales abiertos por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Allí encontramos a trabajadores, campesinos, vecinos y familiares de personas privadas de libertad. Los datos expuestos y actualizados ante esta honorable comisión establecen un rango temporal a partir del primer día en que entre en funcionamiento el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, puntualmente el 26 de junio del 2011. Este periodo se caracteriza por una marcada radicalización de las formas de protesta. Se registraron huelgas de hambre y sangre, además de retenciones de familiares y funcionarios penitenciarios por parte de los internos. Las protestas se fundamentaron en la exigencia del plan gubernamental de humanización de las cárceles, celeridad procesal, traslados, condiciones dignas de reclusión y respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Las personas privadas de libertad y sus familiares realizaron al menos 508 protestas en todo el territorio nacional, lo que es equivalente a una protesta diaria en todo el país, con un porcentaje de radicalización de 31%, que equivale a 158 huelgas de hambre. El 80% de las huelgas de hambre realizadas en este periodo fueron protagonizadas por los privados de libertad y sus familiares. Los repertorios de protesta más utilizados son concentraciones, cierres de calle y huelgas de hambre. El incremento de la conflictividad carcelaria en Venezuela tiene una relación directa con la ausencia de respuestas y medidas efectivas y oportunas a la población privada de libertad y sus familiares. En tal sentido, desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social solicitamos a esta honorable comisión que inste al Estado venezolano a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica de las personas privadas de libertad y sus familiares, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución, y establecer mesas de negociación y resolución de conflictos donde participen autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en los recintos penitenciarios donde hay familiares y privados de libertad realizando protestas. Cedo la palabra al compañero Humberto Prado, representante del Observatorio Venezolano de Prisiones.
representantes del Ilustrado Estado, mi saludo que esté en el Ministerio del Poder Popular, Reinaldo Rangel, en vista de la responsabilidad que tiene en ese ministerio recién nombrado en nuestro país, en vista de los sucesos acaecidos del año pasado, en junio del 2011, y que ojalá este tipo de discusiones se puedan hacer allá para intercambiar fortalezas y debilidades que a lo mejor ustedes no ven y que nosotros vemos, o que ustedes ven y nosotros no vemos. Creo que el fin de este intercambio precisamente es para fortalecer política, y para ello creo que es el trabajo de las organizaciones que trabajan en el tema de privados de libertad. Bueno, mi presentación consiste en lo que tiene que ver, primero, la población reclusa para el mes de julio estaba por el orden de los 45.600 internos, entre procesados y penados, teniendo una gran mayoría las personas que están en prisión preventiva. Pero hay una cosa que vale la pena indicar. Un sistema penitenciario consiste en 3 elementos básicos: en personal, población, infraestructura. La reforma que le han hecho al Código Orgánico Procesal Penal, después de la entrada en vigencia en 1998, donde había 24.000 internos, y con la entrada en vigencia quedaron nada más 14.000, era la oportunidad de oro del Estado venezolano de impulsar una política de selección, de agrupación, de separación de categorías, de manera que eso se conllevara con el número de infraestructura, con el número de la población reclusa. En vista de ello, fíjese, en ese tiempo teníamos un sistema inquisitivo y teníamos nada más 24.000 internos. Hoy tenemos un sistema acusatorio y ya estamos por el orden de los 45.600 internos. Pero lo que pasa es que al Código Orgánico Procesal Penal le han hecho ya 6 modificaciones. Una de ellas tiene que ver, por lo menos en lo que afecta a la población reclusa, y que a mi modo de ver va a traer más hacinamiento en nuestro país, es en cuanto a las medidas alternativas de cumplimiento de pena. Fíjense ustedes, anteriormente una persona para optar a la medida de destacamento de trabajo tenía que tener 1/4 de la pena paga. Con la reforma tiene que tener un medio de la pena, la mitad de la pena. Con el régimen abierto anteriormente tenía que tener 1/3, ahora tiene que tener las 2/3 partes de la pena. Con la libertad condicional debía anteriormente tener las 2/3 partes, ahora tiene que tener las 3/4 partes de la pena. ¿Eso qué hace con nuestra Constitución, que el mismo Germán Sartrón ha enviado bastante aquí? Es que en el capítulo de derechos humanos dice que todos somos iguales ante la ley, no puede haber discriminación ninguna y no se tiene que respetar el derecho de progresividad. Usted no puede modificar para retroceder, y cuando nosotros tenemos medidas alternativas con estos tiempos que tiene en su primer momento el Código Orgánico Procesal Penal, lo que trae como consecuencia es que un interno que haya cumplido esa primera parte ahora no tiene que esperar 1/4 de la pena, sino que tiene que esperar la mitad de la pena. Entonces es regresiva las modificaciones, y va a pasar como México, va a pasar como Brasil, que precisamente las cárceles están súper saturadas por las modificaciones que le han hecho el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal, que han creado delitos nuevos y han modificado totalmente lo que es el sistema acusatorio. Y por eso yo llamo la atención en este punto en particular, que las modificaciones del Código Orgánico Procesal Penal tienen que estar armonizadas con las legislaciones internas de lo que son avances en cuanto al modernismo penitenciario en nuestro país. De lo contrario, podrán construir muchas cárceles, pero es nada más para aumentar la población reclusa. Pase. Nuestra capacidad tiene unos 45.600 internos, como le dije, la capacidad instalada de unos 16.539, hay un excedente de 29.081 internos con un hacinamiento del 176%. Eso simplemente deja ver el grado de cómo se va a manejar aquí el deshacinar las cárceles, para que con las 30 cárceles que tienen hoy en día, 30 o 31, porque con las 2 que cerraron, aunque yo estoy de acuerdo con lo que hicieron en Corsare, porque eso es una cárcel de 1927, y una cárcel que cuando se construyó la comunidad penitenciaria era para salir de la cárcel vieja de Córdoba, y que lamentablemente después que el presidente de la República la inauguró, simplemente siguió metiendo gente, y la cárcel vieja llegó a tener hasta más internos
que la propia cárcel nueva. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con la forma en que el ministro, por lo menos quitó este malestar, que cuando usted iba al centro de Coro, ya la cárcel tenía tomada la calle, tenía tomada la Plaza Sucre. Y eso fue una tranquilidad para la comunidad. Eso nosotros lo reconocemos, porque como monitoreamos, vemos y tenemos que decirlo. Por lo menos desde 1999 hasta el año 2012 hemos monitoreado unos 15.131 internos que han sido heridos y 5.370 que han fallecido en las cárceles del país. En cuanto a la salud, la mayoría, precisamente por ese grado de hacinamiento, las situaciones de enfermedad tienen que ver con situaciones dermatológicas, con situaciones gastrointestinales. Ustedes saben muy bien lo que tiene que ver con la alimentación, porque le pongo un ejemplo, por lo menos Tocorón. Tocorón fue construido para 750 personas y hoy en día tiene más de 4.000. ¿Cómo comerán esas personas que están en ese centro de reclusión? ¿Van al comedor? No. ¿Tendrán una vianda para servirse ahí? No sé. Mucha gente dice que come con las manos, y a nosotros por lo menos nos mandan informes de parte de los propios familiares. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones que se tienen trae como consecuencia toda esta gran problemática. Hay un gran problema de enfermedades respiratorias, tuberculosis, neumonía. Hay personas que viven con VIH y SIDA. Algunos que lo dicen, lo tengo. Hay otros que no lo dicen, pero cuando lo reconocen es por la situación de deterioro que trae la persona, y otros que no lo dicen porque ustedes saben muy bien lo que se maneja dentro de las cárceles de nuestro país con las personas que dicen yo tengo y vivo con esa infección fácil. Las protestas durante el año tenemos que verlas por lo menos en lo que son las causas, lo que tiene que ver con el retardo procesal, la realización de las demandas de mejores condiciones de reclusión. Se realizaron en solidaridad en los penales que estaban en diferentes conflictos, se realizaron para exigir traslados de un centro para otro. Muchos se cosieron la boca incluso para que se trasladaran a su penal de origen. El resto se realizó para evitar posibles intervenciones y exigir destituciones de los propios directores. Bueno, estos son los penales que están bajo medidas provisionales de protección desde el año 2006 y que han fallecido 696 personas y 1.479 han resultado heridos. Esto por lo menos es un caso de una persona que estuvo detenido en el internado oficial de Carúpano, y yo creo que ustedes se acuerdan de esto. Una persona presa por el delito de violación y que estaba en la comisaría de esa capital, y que un juez lo mandó al internado oficial de Carúpano. La cuestión es que la población salió a pedir que le lanzaran los brazos y le lanzaran la cabeza y le lanzaran las piernas, y a los 15 minutos de haber entrado, eso fue lo que mandaron los internos fuera del establecimiento carcelario. Entonces aquí hay una responsabilidad por parte del Estado, que las personas que tienen ese tipo de delitos no pueden ser agrupadas con la población reclusa básica. En Uribana se ha realizado por lo menos el famoso Coliseo, donde hubo 128 heridos y 3 muertos. 3 visitantes han resultado muertos y 4 visitantes han resultado heridos. Incluso aquí me paro a decir que una solicitud que hicieron familiares del Rodeo 3 en vista de las situaciones que hay en un penal que es nuevo, pero fueron trasladados a la mayoría de la población reclusa del Rodeo 2. Este establecimiento, sería importante que el director de instituciones penitenciarias lo dijera, ¿por qué la población reclusa de este penal no tiene derecho a ver a sus hijos ni a sus padres? Nada más entra la población reclusa femenina. Eso es un pedimento que han hecho la propia población reclusa, y que es un derecho que está dentro del interés superior del niño, y que no se le puede negar el derecho a que el interno vea a su padre, a sus hermanos o a sus amigos. Y eso era una de las protestas que acompañamos a los familiares, y que bueno, se taparon la cara por lo que tiene que ver con las personas que son tomadas después como... Disculpe la interrupción, pero para permitirle suficiente tiempo para tener una segunda oportunidad, le pido por favor que finalice. El hijo de la vocera de este penal para ese momento fue trasladado de la cárcel del Rodeo 3 a la cárcel del Estado portugués en Guanare, y está procesado por Guarenas. Entonces, yo solicito que eso, en vista de una solicitud que hicieron los familiares, ese muchacho vuelva a su jurisdicción. Thank you very much, His Excellency. Muchísimas gracias. Su Excelencia tiene el mismo tiempo si lo necesita para responder.
Gracias, Presidenta.